Saludos mis estimados estudiantes, nuevamente les saludamos y en esta oportunidad vamos a desarrollar este circuito en el cual vamos a aplicar las dos leyes, la ley de voltaje de Kirchhoff y la ley de corriente de Kirchhoff. Este ejercicio nos pide encontrar Vx. Vx está acá, se está midiendo en paralelo a la fuente independiente de corriente llamada Ix, y la información que tenemos del circuito es la siguiente. Tenemos una fuente independiente de voltaje 60. Aquí ya tenemos indicada una corriente asociada de 5 amperios. Tenemos acá un resistor de 8 ohmios, un resistor de 10, un resistor de 4 y un resistor de 2. Al aplicar ambas leyes nos va a permitir encontrar el valor de Vx al final. Lo primero que tenemos que hacer, jóvenes, es tener en cuenta la información que hay en el circuito. Podemos indicar o podemos identificar que aquí hay un nodo. Vamos a dar el nodo A y vamos a identificar aquí el nodo B. Nos van a ayudar como apoyo para encontrar corrientes. Y también podemos determinar que acá, asociados, hay una malla, una trayectoria cerrada. Y aquí también podemos visualizar que hay una malla o trayectoria cerrada, la cual nos van a apoyar para encontrar las caídas de voltaje o las caídas de potencial. Primeramente vamos a desarrollar toda la información y vamos a aplicar ley de voltaje de Kirchhoff. En esta primera trayectoria le voy a poner trayectoria 1 y a esta le voy a llamar trayectoria 2. Esto nos va a servir para encontrar los potenciales en el resistor de 8 ohmios y también para encontrar el potencial en el resistor de 10. Al aplicar ley de voltaje de Kirchhoff en la trayectoria 1 nos queda de la siguiente forma. Siempre hay que recordar que vamos a empezar la ecuación en el terminal por donde entra la corriente. En este caso ingresamos por menos 60 voltios más. Aquí hay una caída o diferencia de potencial en el resistor de 8 ohmios y ya conocemos una corriente que está asociada ahí y esa corriente es de 5 amperios por 8 ohmios. Y finalmente no sabemos o no podemos determinar por el momento el potencial en el resistor de 10 ohmios y esto es igual a 0. Al plantear esta ecuación, ustedes pueden observar, aquí tengo ley de voltaje de Kirchhoff. Con esta información es suficiente para saber el voltaje en el resistor de 10 ohmios. Simplemente vamos a pasar las variables, los 60 menos 60 están restando, pasan a sumar y 5 por 8, los 40 voltios del resistor pasan a restar. Al final el voltaje en el resistor de 10 ohmios nos va a quedar de 20 voltios. Ya tenemos esta primera información. Ya conocemos por la ley de voltaje de Kirchhoff aplicado acá en esta trayectoria 1 que aquí en el resistor de 10 ohmios hay 20 voltios. Esta es nuestra primera información. Ahora vamos a combinar en el nodo A. ¿Por qué es importante apoyarnos en el nodo A? Porque a través del nodo A vamos a conocer la corriente exacta que pasa por el resistor de 10 ohmios y también nos va a ayudar a saber la corriente que se va a trasladar a través del resistor de 4 ohmios. En este caso, la corriente de 5 amperios está apuntando hacia adentro del nodo A. Por el potencial del resistor de 10 ohmios sabemos que aquí va a desplazarse una corriente en este sentido y obviamente va a existir una corriente que va a atravesar el resistor de 4 ohmios. Por lo tanto, a esta corriente conocida, 5 amperios, a esta corriente que no conocemos la voy a llamar I de 10 y a esta corriente que va al resistor de 4 ohmios le voy a llamar I de 4. Entonces en esta oportunidad vamos a aplicar ley de corriente de Kirchhoff en el nodo A. Y nos va a quedar de la siguiente forma. Sumatoria de corrientes que entran al nodo va a ser igual a las corrientes que salen del nodo. La corriente que entra al nodo son 5 amperios y las corrientes que salen son la I de 10, que no conozco, más
la I de 4 ohmios. Ahora, en esta ecuación tengo ley de corriente de Kirchhoff, pero conocemos ya el voltaje que hay en el resistor de 10 ohmios y con el valor de su resistencia ya puedo encontrar la corriente. Entonces puedo colocar 5, en vez de 10 voy a aplicar ley de Ohm, que sería voltaje sobre resistencia más la I de 4. Como podemos observar, me va a quedar una ecuación de la siguiente forma. 20 entre 10 me queda 2 amperios más I de 4. En esta oportunidad ya conocemos la corriente que pasa por el resistor de 10 ohmios y podemos encontrar I de 4. Entonces I de 4 nos va a quedar 5 menos 2 amperios. I de 4 es igual a 3 amperios. Tenemos esta nueva información. Conocemos ya la corriente en I de 10, que es 2 amperios. Y podemos volver a aplicar ley de voltaje de Kirchhoff en esta trayectoria 2. ¿Para qué? Para conocer el potencial en el resistor de 2 ohmios. Conociendo el potencial en el resistor de 2 ohmios, observen que Vx está en paralelo con el resistor de 2 ohmios. Por lo tanto, al encontrar el potencial en el resistor de 2 ohmios, voy a encontrar Vx. Para esa oportunidad voy a aplicar nuevamente ley de voltaje de Kirchhoff en la trayectoria 2. Aquí ya conocemos el potencial. Aquí puedo encontrar el potencial porque ya conozco la corriente. Ya podemos conocer el voltaje en el resistor de 4 ohmios. Y al final podemos encontrar el potencial en el resistor de 2 ohmios. Entonces voy a seguir siempre esta trayectoria. Aquí voy a ingresar por el resistor de 10 ohmios. Entonces mi ecuación va a quedar menos voltaje en el resistor de 10 más voltaje en el resistor de 4 más voltaje en el resistor de 2. Y esto es igual a 0. Ahora visualicemos la información. BR10 ya lo conozco. Es 20 voltios más BR4 lo puedo conocer, ya conozco su corriente, que son 3 amperios por 4 ohmios, y BR2 es la desconocida, esto es igual a 0. Despejando BR2 me queda 20 voltios menos 3 por 4, 12 voltios. Entonces BR2 va a ser igual a 8 voltios. Y esto, como mencionamos que está en paralelo, entonces ya encontré Vx, que es igual a 8 voltios, que es lo que nos pedía el ejercicio. Entonces en esta oportunidad ya encontré el valor de Vx. Ahora podría decir alguien, ¿y puede encontrar Ix? Sí. Para encontrar Ix simplemente aplicamos ley de corriente de Kirchhoff en el nodo B. Vamos a hacer aquí. Y nos va a quedar la sumatoria de corrientes. Observen en el nodo B. Esta corriente ingresa al nodo. Por el potencial sabemos que esta corriente sale. Y X tiene la dirección entrando al nodo. Entonces vamos a hacer sumatoria de corrientes que entran al nodo, que sería la corriente de I de 4 y de X. Va a ser igual a la corriente que sale, que va a ser la de I de 2. Entonces hacemos la sumatoria. I de 4 que entra más Ix que entra también va a ser igual a la I de 2. La I de 4 ya la conocemos, son 3 amperios. La Ix no la conocemos y la I de 2 la podemos conocer, que sería el voltaje de 8 entre 2. 8 voltios entre 2 ohmios. Entonces vamos a tener 3 amperios más Ix. 8 entre 2 son 4 amperios. Entonces I de X va a ser igual a 4 amperios menos 3 amperios. Al final I de X es igual a 1 amperio. Y aquí finalmente terminamos nuestro ejercicio, aunque Ix no lo había pedido, pero ya la podemos conocer. Entonces aplicamos ley de voltaje y ley de corriente en este ejercicio. Espero que haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima. Gracias.